1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 3. Amén. Dice la palabra, mire la salutación de Pablo a la iglesia que está en Corintios. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Puede sentarse, hermano. Yo quiero que usted quizás comience, o no, de lo que quiero yo darle a conocer en esta mañana. Este estudio tiene por nombre la iglesia y su llamado en el mundo de hoy. Amén. Ese es el estudio específico, pero se va a fraccionar. Y uno de los puntos es, el primer punto es un llamado a la santidad y a la unidad de la iglesia. Un llamado a la santidad y a la unidad de la iglesia. Ahora, mire cómo comienzo. Hoy quiero comenzar este estudio muy específico, el cual quiero que estudiemos las cartas, una carta llena de enseñanza, de exhortación y de corrección para este tiempo. Porque una de las iglesias en cual Pablo lidió, hermano, hablando de esta manera, en su ministerio fue la iglesia de Corinto. Una iglesia, hermano, que usted lee las dos cartas y tiene mucho que enseñar, porque Pablo fue un hombre que allí, hermano, tuvo que mostrar lo que Dios estaba haciendo con él. Por eso se presenta en sus cartas diciendo, ser llamado apóstol. Porque en la iglesia de Corinto dudaban de su llamado. Tanto así que llegó un momento que él dijo que lo tenían como loco. Y bueno, si soy loco, tolerame un poco de locura. Era gente, hermano, que hablaban en lengua, profetizaban, pero había un desorden dentro de la iglesia. Por eso es una de las partes donde dice Pablo, dice, hágase todas las cosas decentemente y en orden. Y Pablo, bajo la instrucción y bajo la inspiración del Espíritu Santo, comenzó a dar ciertas instrucciones, hermano, y exhortación a esta iglesia. Ahora, quiero hacer un estudio temático en relación a esto. Vamos a extraer, vamos a extraer los principales temas o las principales enseñanzas en cada capítulo, hermano, para nuestra vida cristiana. Amén. Ahora, quiero primero comenzar en el contexto histórico social. Quiero que ustedes vayan entendiendo en qué momento se escribe esta carta. ¿Cuál es el contexto general? Primero, escuche bien. ¿Quién fue el autor y la fecha de este libro? Se dice que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Ahora, si vemos que Cristo muere a los 33 años, esta carta fue escrita 22 años después que Cristo murió. 22 años después. Porque si hablamos de 55 años después de Cristo, el momento en que nace son 55, pero después de que muere son 22 años. Ahora, dice que fue enviada, él estaba en Éfeso, en su tercer viaje misionero, fue escrita desde allí en Éfeso y enviada a la iglesia de Corinto. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico y social de esta iglesia? Corinto, amado, escúchame, es una ciudad portuaria, estratégicamente en Grecia. Cuando yo hablo de portuaria, es una iglesia, hermano, que tenía puerto. Es como decir, vamos a conocer rápidamente, como si usted estuviera viviendo en Puerto Cabello. Tenía mar, tenía un puerto, que si era una ciudad, era a mucha gente. Sí, era un lugar de comercio, de diversidad cultural y de mucha influencia fisiológica, religiosa. Porque acuérdense que antes no había aeropuerto. Ahora nos da a entender que como era una ciudad portuaria, llegaba todo el mundo. Por eso que los libros, cuando usted los lee, no se pueden leer por leerlos. Tienen que ver hay una enseñanza, hermano, que eso trae. Por eso cuando vamos a ver la cultura
Hay cosas que la gente no quiere plasmarlo dentro de la iglesia, sabiendo que eso fue para ese tiempo y no para este tiempo. Ahora, escuche bien. Corintio era un centro comercial clave. Y lo que atraía, por ende, diferentes culturas y religiones. Será un lugar de mucho comercio. Cuando la gente va y dice China, lo único que mucha gente va allá porque es un lugar donde el comercio, hermano, primero, lo que produce y el costo. Entonces son lugares donde la gente, los comerciantes, los emprendedores que tienen dinero van y llegan a ese lugar. Ahora, la ciudad, vamos a hablar del contexto religioso. ¿Qué Dios se adoraba allí? La ciudad albergaba templos dedicados a varios dioses. Quiere decir que era una ciudad ¿cómo se llama esto? De deidades. Ahora, hay un lugar que incluye, en ese lugar, era un lugar muy famoso, era el templo de Afrodita, donde la prostitución, hermano, era sagrada, era una práctica común. Si usted entiende esto, te va a entender luego, que cuando lleguemos a lo del velo. Era un templo llamado la Afrodita, una colina, donde las mujeres iban, se prostituían, bajaban. Por eso que Pablo dijo que había hermanos que salían de la iglesia y ¡pum!, se pegaban en la esquina a llevarse una de ellas. Porque era una ciudad muy común, era normal. Era la diosa Afrodita. Y la prostitución era muy común, era, hermano, muy normal allí. Inclusive el término colinticiar era una forma despectiva. Cuando veían a esa mujer decían, vas a colinticiar. Imagínense. Ahora, Pablo está hablando de una gente que vivía allí y se la traía para acá. Por eso dice, por eso que los hermanos ya van a la iglesia corintia y dijo, hay que orar bien con esta gente, porque esta gente su vida es normal. Por eso que vamos avanzando a la carta. Porque acuérdense que las cartas se escribían de acuerdo a las necesidades que había dentro de la iglesia. Acá Pablo le pide, Pablo estaba preso, Pablo, mira lo que está pasando en la iglesia de Corintio, esto y esto y esto, aquello. Vamos a orar a Dios y yo le voy a decir lo que vamos a hacer al respecto a eso. Por eso la formalidad, la enseñanza, la exhortación. Ahora, esto, hermano, cuando hablo que albergaba templos dedicados a varios dioses, y dentro de esos dioses, la más famosa era el templo de la diosa Afrodita. Yo me imagino, usted se puede imaginar, imagínese usted llegando a ese lugar. ¿Qué puede usted ver en ese lugar? Pero desorden, prostitución, la agarración y cosas. Allí, en ese lugar. Ahora, si yo digo que la prostitución era sagrada, imagínese. ¿Usted sabe qué es término sagrado? Sí, para ese momento una prostituta era algo es un dios, pues. Es decir, que el hombre que estaba con eso estaba con Dios. Imagínense. Ahora, miren lo que estaba hablando Pablo. Por eso digo, es importante ver el contexto cultural. Porque eso no estaba dentro de la iglesia. Es que Dios había que sacar gente de ese mundo y traerlo a la iglesia. Y si a veces nosotros traemos gente de ese mundo a la iglesia y la iglesia trae sus problemas, ¿es tremendo o no? Ahora, esto influía, hermano, realmente en la moralidad sexual de la ciudad. Corintio era conocida como el libertinaje sexual. ¿Por qué digo esto? Porque como es una ciudad portuaria y siempre se ha estudiado que en los puertos, hermano, existe esto. ¿Por qué? Porque como viene gente de todas partes, entonces si alguien montaba un prostíbulo, ¿hacía qué? Plata. Por eso es que usted ve los terminales, menos los aeropuertos, porque los aeropuertos son lugares más cuidados. Pero mayormente en los puertos y en los terminales usted ve locos, prostitutas, ladrones, todo, porque llega todo el mundo. Ahora, la ciudad albergaba, hermano, escuche bien, entonces el término corintio llegó a ser el sinónimo de la inmoralidad en el mundo antiguo. Las personas, hermano, de Corintio valoraban la sabiduría humana y la elocuencia.
Lo que llevó a algunos cristianos a enfocarse más en la forma de hablar que el contenido espiritual. Ahora, por eso, uno de los primeros pastores allí de la iglesia de Corintio fue Aquiles Príscila. Dice la Biblia que encontré un joven llamado Apolo, que era un hombre elocuente. Digo, este hombre es lo que necesitamos ahí en Corinto. Porque a la gente le gustaba ese tipo de persona que hablase, que tenía manera de hablar, una elocuencia muy poderosa, pero era poco espiritual. Entonces, hermano, había tensiones entre ricos y pobres. Por eso el problema de la Santa Cena. Porque dice la Biblia, Pablo dijo, hay muchos que se adelantan, porque la Santa Cena era una, hermano, no era como la que se llama, era una manera de comer. Pero él veía que muchos se adelantaban y otros eran porque tenían más plata que otros, y el pobre los descartaba. Eso es tremendo, por eso es que tenemos que saber estudiar las cartas. No contextualizar o sacarle del contexto al texto. Por eso sale el pretexto. Ahora, había tensiones. ¿Por qué? Porque las personas de Corintio valoraban mucho más el estatus social. Lo que se reflejaba, incluso en las reuniones cristianas. Eso es lo que mostraban. Por eso le empiezan a entender en la Santa Cena. Eso es el problema que había allí. Pablo decía, muchos se adelantan a comer y dejándole el hermano esperando. Ostentando. Se llevaban hermano al lugar ostentoso con sus panes, con sus frutas. Eso no pasaba en la iglesia de Corintio. Ahora, la iglesia de Corintio, hermano, fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Vamos a leer Hechos. Estamos en estudio bíblico. Capítulo 18, 1 y 4. Hechos capítulo 18, 1 al 4. Yo quiero que usted lea y vamos a entender, hermano, lo que quiero yo esta mañana enseñarle. ¿Quién lo lee? Amén. Dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Había salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. ¿Hasta dónde? Hasta el 4. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Amén. Escuche bien esto. Príscila y Aquilas venían ¿de dónde? De Roma, de Italia. Hermano, había un momento de... Claudio, el emperador, hubo un momento de deportación, eso no es nuevo. Pero el problema ahora era con los judíos, es como está pasando los Estados Unidos con los venezolanos. Depórtenlos a todos, no quiero ningún venezolano. Allá pasó así, no quiero ningún judío aquí. Fuera de aquí todo el mundo. ¿Sí me entienden? Porque, ¿qué dice la palabra muy claro? Y había un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido ¿de dónde? De Italia, con prisa de su vez, por cuanto Claudio había mandado que todos... ¿Qué había mandado? Que todos los judíos saliesen de Roma. Hay un decreto. ¿Y qué está pasando ahorita en Estados Unidos? Eso no es ahora entonces. Eso siempre ha pasado. Pasó con el pueblo judío. No querían nadie en Roma. Lo sacaron. Se fueron a su tierra. Pero esta historia es diferente porque tú eras creyente. Llegan allí. Pablo los conoce, era el mismo oficio, eran hacer de tienda. Pablo los enseña y los pone como los primeros pastores de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? ¿Dónde llegaron ellos? ¿Dónde estaban ellos? Dice que Pablo sale de Atenas y llega a Corinto y estaban los hermanos. Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, ¿cómo están ustedes? ¿Qué les pasó? No, vengo de allá. Lo sacaron de Roma, una vida cómoda, hermano. La cúspide del tiempo, Roma. Puede ser que ser romano era lo excepcional. ¿Y quién quiere el sueño americano? ¿Es lo mismo o no lo mismo? ¿Por qué le digo esto? Porque tener ciudadanía romana, hermano, mire, es lo mejor. Pablo no lo crucifican por tener ciudadanía romana. Y los romanos no sometían a ningún ciudadano de ellos a la peor, hermano, manera de morir a alguien.
ser crucificado. Él lo decapita. Porque la peor manera de alguien morir en ese tiempo es ser crucificado. Así que nosotros vimos, eso es muy oficial, como le dije, la persona expuesta desnuda. Dice, no, cuando hablan de desnudo que no tiene nada, así que uno dice, no, pero ¿qué tiene? No, solo es en la película porque no conformamos en eso. Pero es mostrarle, hermano, porque la vergüenza de él, ¿qué era? La desnudez. Era desnudo. Ahora, Corintio era una congregación compuesta por judíos y griegos, no lo dice, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían judíos y a griegos. Ahora, es una congregación compuesta de dos nacionalidades, con diferentes culturas, con diferente estatus social, hermano, y muy marcada por conflictos entre ellos, enfrentando problemas de división, de inmoralidad, pleitos legales, entendidos sobre la doctrina cristiana. Cuando comenzó el cristianismo, hermano, hubo muchas cosas que discutir. Pues cuando la gente llegaba a gentil y se convertía a Cristo, ellos le querían imponer la ley de Moisés. Por eso el consenso de cuando usted lee el capítulo 15 de Hechos, pues eso lo tiene que saber. Porque cuando se reúne la iglesia allí, los apóstoles, Pablo, hay problema. Está llegando la gente gentil a los pies de Cristo, pero los judíos quieren implementar, diciendo circuncidirse, tienen que circuncidarse. Dijo, ya va, un momento, eso ya murió en Cristo. Que no vale circunciso o no circunciso. Eso fue el pacto Abraham. Aquí estamos en el pacto de Cristo. Amén. Y cuando usted lee, por eso usted se llama el concilio de Jerusalén. Ahí está. Por eso es necesario que la iglesia lo lea, Hechos capítulo 15. Y que salga de pronto, ¿qué dice Hechos capítulo 15? Usted no sabe lo que dice. No sabe lo que ocurrió allí. Hermano, se los voy a decir, léanlo, capítulo 15 de Hechos. Usted se va a dar cuenta que estaba aconteciendo allí. Ahora, ¿cuáles fueron los temas principales de la carta a Corintios? Escuche bien. Los temas principales, hermano, del capítulo 1 al 4, en los 4 primeros capítulos de la primera carta se trata de la unidad en la iglesia. Pablo quiere que la iglesia esté unida. ¿Por qué? Porque, hermano, comenzando, usted lee el versículo 10, ¿qué dice allí? ¿Qué estaba pasando en Corintios? ¿Qué había? 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Pues estoy contigo aunque te ataquen. No voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. No, capítulo Corintios, tengo 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Se queda en el mismo. No, es muy importante leer eso también. Porque acuérdense, eso es lo que dice allí. Pablo le dijo a Jesús, el Señor le dice, yo tengo mucho remanente aquí en Corintio. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Ahora, eso pasa en la iglesia, hermano. Que no haya disensiones en la iglesia, por contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Ahora, eso hay en la iglesia. Y eso es porque la gente, mire, yo siempre he dicho, el que lee la Biblia tiene un buen fundamento y nunca se va a una iglesia, no hay problema. ¿Qué hace la gente? Yo me voy aquí, ¿por qué? Porque hay problema, usted no ha leído la Biblia. Se lo voy a decir con claridad. No ha leído la Biblia, por eso se vive luchado. Porque si usted lee esto y digo, no hermano, eso es tiempo. También dice por ahí un versículo, no me recuerdo, que dice que es necesario que entre vosotros haya haya decisiones para ver. ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Soportado? ¿Qué dice el hermano? No lo soporto y ahora pues. Hermano, mire, esto está aquí. ¿Está dividido Cristo? Dijo Pablo, ¡no! Y Pablo lo comienza a elogiar a la iglesia. ¿Cómo dice el versículo? Le dijo que son unos santos. ¿No le dice? ¿Qué dije? Yo leí el versículo 2. Yo quiero que usted lo lea. Si usted lo lee, usted me dice, ¿verdad? Pablo comenzó que dicen santos, pero cuando vamos leyendo la Biblia, cuando vamos leyendo, ¿qué hay? Hay problemas y dice, y Pablo, ¿cómo le dice el versículo 2 del capítulo 1, 1 Corintios? Dijo esto, escuche bien, yo voy a leerlo para que no se pierdan el tema. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamado a ser santo con todo lo que
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Y entonces ustedes qué? Pueblo santo. No es que somos. Debería, por eso lo que dice. No, que es santo y que apartado. Pasa que la gente piensa que santo es alguien que no parte un plato. Santo es apartado. Porque si debería, no puede decir, en Pablo lo llamamos, ustedes son santos porque invocan el nombre de Jesús. Son apartados. Pero aunque sean apartados, hay división, hay que corregirlo. ¿Sí me están entendiendo? Porque usted y yo somos santos en Cristo. Si usted tiene Cristo, usted es santo en Cristo. Somos santificados en Jesús, no es usted por lo que haga. Es en Cristo, dijo, lugar en donde el Señor de ellos y de nuestro. Gracias para vosotros, de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo comienza él? La gracia de Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y habla que la iglesia tiene ¿qué? Manifestación, tiene todo, tienen dones. Dice, mira lo que dice aquí, de tal manera que nada os falte ningún don. Los elogia. Pero cuando comiencen el tema, ay, por ahí escuché ya. Me dieron la información. ¿Y quién informaba a Pablo? Sobre lo que está pasando en Corintios. Vean el versículo 11 del capítulo 1 del 1 Corintios. De la casa de Chloe. ¿Él ha salido? ¿Quién es su Chloe aquí? Hermano, a veces nosotros somos como Chloe. No podemos. Pastor, mire, está pasando esto. Claro, el deber de como un diácono. ¿Lo está informando por mal o por chisme? Hermano, mire, esto una vez lo enseñé yo en la iglesia. Y yo aprendí algo y dije, Señor, si yo sé la palabra, yo no me puedo preocupar por las cosas. El que se preocupe y se lucha es que no leo la Biblia. Se lo digo, se lucha. Porque hay problemas, ¿qué está? Ah, no, usted no leo la Biblia. No lo ha leído. Usted no ha leído la Biblia. Porque dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. ¿Hablo cómo lo llama? Y eran divisores. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros, ¿entiendes? Esa familia Chloe que hermanos, son una cuerda de chismosos. Viven informándole a Pablo lo que nosotros hacemos. Hermano, mire, yo digo que sí, ahí en la iglesia hay gente así que diría eso. La hermanita Juana, no, es una salida. Vive chismoso, el pastor, lo que hacemos nosotros. ¿O no? Es que qué mala. Hermano, mire, sí, solo humanamente. Mire, yo a veces veo las películas y tratan de ser más sinceros. A veces no doy la lectura. Pero digo, los momentos que ellos vivieron a solas. Yo veo que dice que los cristianos eran puestos como antorchas nocturnas, porque encendían. Y eso no lo dice la Biblia. Pero los historiadores lo cuentan así. De verdad que venga un cristiano normal, solo hacía la maldad que la gente se retractara. Yo vi una película llamada El Pablo y veía que Lucas era el que iba. Lucas era el único que entraba a la cárcel a hablar con Pablo porque era médico. Y lógico, como ser médico, podía congraciarse con los líderes. Es como si el jefe de la cárcel, yo soy médico, yo te puedo ayudar a ella con tu familia. Sí, también pasa, pero rápido, que la gente vea. Y hay una parte de la película que yo vi que Pablo salió, cuando salió en el pasillo, vio, hermano, todo el pasillo iluminado con gente cristiana blindados. Él prendió en llama y él que iluminaba los caminos. Por eso Pablo dijo, poco de tiempo he sufrido. Porque digo, el sufrimiento lo vamos a pasar aquí, pero usted reina en el cielo. Por eso esa gente anhelaba en el cielo, ¿no? Pero si hay maldad en otros países que los queman ahorita, digo, imagínate en un tiempo, la Biblia dice que la maldad se multiplicaría, pero la gente se asombra de la maldad de ahorita, pero antes también había maldad. Era lo mismo. Hermano, mire, yo me pongo, David le se cortó la cabeza a quién. ¿Te acuerdas que se la exhibió? Usted ve eso ahorita, ¡ay Dios! David. Aquí está, lo maté. Ah, sí, pero es un hijo de Dios. Aquí está la cabeza. La Biblia enseña que Samuel, hermano, descuartizó al rey Agag. Lo descuartizó. Y cuando Saúl dijo, ahí está, y él le va riendo, así llegó Samuel dijo, dame la espada. Los descuartizó en pedacitos, tú no puedes vivir. ¿Y quién era Samuel? El profeta de Dios. Y te dice, ¡ay, Dios, malo! Tremendo, amado.
Cuando usted lee el capítulo 5 de Mateo. No, yo no estoy hablando de que se haga la maldad, sino que la gente se escandaliza. ¿Sí me entiende? No, claro, yo no estoy diciendo que usted vaya a cortar a alguien, porque estamos lo que pasa es que hay que entender los términos. En la ley era acción y la gracia es perdón. En la ley es algo natural, aquí es algo que se ve, tangible. Aquí en la gracia es espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué le digo yo esto? Siempre yo hay que un momento explicarlo. Allá, la tierra prometida se peleaba cuerpo a cuerpo con la gente viva, Jericó, peleaban, mataban. Era algo normal matar. Aquí en el tiempo de la gracia, que usted no es que va a ir a la rinconada a sacar a todo el mundo con puñaladas. Vamos a puñalar fuera aquí, ¿usted no cree que esto no? Hay que orar. Hay que orar. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es la lucha de nosotros? Espiritual. Hay que derrotar el enemigo espiritual. Eso es lo que tenemos que entender la gente. Amén. ¿Qué dice? ¿Es verdad? Tenía que pelear cuando cuando yo fui a comprar terreno en el cielo, hermano, Agustín no hubiera querido vender ese terreno, yo tenía que golpearlo, vamos a pelear. Yo me tenía que dar ese terreno porque me lo tiene que vender. Porque ese es de Dios. ¿Sí me entiendes? Es que ore. Que orar. José Jesús le dijo a Pedro, guarda la espada. Yo no vengo aquí a matar a nadie. Los discípulos tenían el deseo, pues dijo, Señor, si quiere oramos para que se fuego. Y se consumen los samaritanos. ¡Epa! No, yo no soy eso. Pero tenían que hacerlo, hermano. El Señor le quiso cambiar la mentalidad. Ya, usted tiene la mentalidad de los odiantes. No, es diferente. Porque el reino de ellos pensaba que usted era un reino terrenal. Yo digo, el reino es celestial. Dice Mateo 5:11, dice 10, perdón, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. A gozar y alegrar porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros. ¿Dónde está dónde es nuestro galardón? Amén. Oh, hermano, no se está conmigo, que yo no voy a ir a la iglesia. No voy a ir a la iglesia. Pero el galardón. Dice el apóstol, dice Apocalipsis, ninguno tome tu corona. La corona no se comparte. Usted y yo tenemos una corona exclusiva. Para que ninguno tome tu. ¿Qué dice que la corona está ahí? Está disponible. Claro. Pero no es compartible en el sentido de que yo la gente no compartida, no. Aquí. Amén. Ahora sigo. Entonces, del 1 al 4, estaba hablando de la unidad de la iglesia. Del 1 al capítulo 5 al 7, habla de la inmoralidad y la santidad del cuerpo de Cristo. Y del 12 al 14, que componen el primer capítulo, perdón, la primera carta, que son 14 capítulos, del 12 al 14 habla del amor y el uso correcto de los dones espirituales. En el 15 habla de la resurrección y la esperanza futura. Amén. Habla del capítulo 15 de la resurrección futura. Por eso Pablo dijo esta palabra. Y bueno, se recuerda, dice, acuérdense que el capítulo, primera carta tiene 16 capítulos. Y acuérdense que la resurrección, Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vale nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tuvo que enseñar eso? Si yo te tengo que enseñar algo, ¿por qué lo tengo que enseñar? Porque tú estás dudando. La iglesia de Corintio, había gente dentro de la iglesia que había dudado de eso. Acuérdense que había saduceos y fariseos, unos creían en él y otros no. Quiere decir que había gente que estaba contaminada de eso. Y Pablo dijo, ya va hermano, por eso Pablo dijo, le quiero decir algo, no es rey, las malas conversaciones corrompen. Y eso se aplicó, hermano, porque Pablo veía que en la iglesia de Corintio había gente que estaba siendo corrompida de sus malas costumbres, de su buena costumbre, por lo que estaba escuchando. Y cuando dice, no es rey, las malas conversaciones, y cuando habla de conversaciones, ¿quién está diciendo que usted participó en eso? Estaban siendo influenciados negativamente. Ahora Pablo dijo, si Cristo no resucitó,
en vano nuestra fe, ¿para qué vamos a predicar? Porque nosotros creemos en una resurrección futura. Porque el Señor nos está hablando de que hay una gloria, un grado en el cielo. Y todo eso Pablo lo está enseñando. Ahora, la importancia de la primera carta, hermano, a la iglesia de Corintios por este tiempo, corrige errores. ¿Y cuáles son los errores dentro de la iglesia? Primer punto, o primera observación, división, pecado y desorden espiritual. Eso es lo que estaba viviendo la iglesia de Corintios. Ahora, Pablo nos llama a vivir en santidad, unidad y amor. Nos recuerda que Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el centro de la iglesia. Por eso dijo, Cristo no está dividido. Usted no es de Pablo, usted no es de Cefo, usted no es de Apolo. Usted y yo somos de Cristo. Cristo es el centro de todo esto. Ahora, basada en la escritura, luego de tanto, hermano, de las correcciones que hace, al final nos da una esperanza segura. ¿Cuál fue la esperanza? En que en Cristo habrá resurrección y hay eternidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, en conclusión, la primera carta de Corintios es una guía poderosa para la iglesia actual, vivir en unidad, pureza, amor y enfocándonos en Cristo. Y quiero extraerle unos puntos para ir rápidamente. Uno de los primeros puntos que quiero tratar en esta mañana es un llamado a la santidad en medio de un mundo lleno de corrupción. ¿De dónde? Bueno, la pregunta es, ¿dónde se levanta una iglesia? ¿En qué lugar se levanta? ¿En medio de qué? Usted piensa que la iglesia se levanta en medio de una cúpula. Que las cosas de afuera no influyen. No influyen. Hay una influencia de las cosas de afuera hacia la iglesia. Como hay una necesidad. Pero la pregunta es, ¿usted cree que las cosas del mundo están influenciando a la iglesia actualmente? Sí, hermano. Hay gente que dice, el mundo dentro de la iglesia, en vez de la iglesia dentro del mundo. Estamos en la tierra prometida con mentalidad de ¿qué? De egipcio. Y tenemos que tener mentalidad de hebreo. Dios dijo, el hebreo voy a sacarlo de la tierra prometida, no el egipcio. El egipcio muere, ¿dónde muere el egipcio? En Jordán. Pero usted pasa y llega a la tierra prometida, pero te viene con mentalidad de egipcio. La gente llega a la iglesia con mentalidad de mundo, pero usted no tiene que llegar con mentalidad de Cristo. Es un proceso. Y viendo todo esto, la iglesia de Corintios se levantó en medio de una ¿qué? De un lugar que desenfreno, hermano, de libertinaje sexual tremendo. Ahora, ¿de dónde eran los cristianos y de dónde eran los creyentes? Pues? ¿Quiénes llegaban a la iglesia? ¿Pero quiénes eran los de Corinto? ¿Quiénes llegaban? Prostitutas dentro de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo? No, fuera de aquí, tú no puedes ir aquí. Ahora, ¿quién buscamos nosotros en la calle? ¿Gente buena o gente mala? Bueno, gente buena en ese sentido, gente de buen comportamiento. Hay que decir también esto, porque a veces hay disfrazar, como decía alguien en una charla, decía, la gente de la calle, mujeres que prestan su servicio, no se le diga mujeres que prestan servicio, y cuando te ve a alguien con ropa corta, dice, gente que no le alcanzó el dinero de comprarse un vestido largo. Disfrazada de cualquier manera. Digo disfrazadito, para no ofender. Pero si entiende lo que le dice. Pero claro, hay personas que tienen vicio, pero no son malas personas. No son malas. Eso mismo. Pero Hay personas que no tienen vicio y son malas. es que por eso, pero es por lo que influencia, la influencia de los contes que arrastra. Y viendo todo esto, la cuestión es cómo se levantó la iglesia, cómo se levanta la iglesia, porque la importancia es Cristo en su vida, cómo los cambia. Porque si usted va, como le decimos, si la iglesia sale a la calle, ¿quién va a buscar al otro en la calle? Todos tienen necesidad. El que no bebe como el que bebe, el que roba como el que roba, el que viene de una buena familia, el que tiene valores inculcados en una familia, todo eso. Por eso Pablo comienza diciendo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y comienza, hermano, con esa presentación, esa exaltación. Y como vimos, ¿cuál es el contexto histórico? Escuchen bien, histórico y social de la ciudad de Corinto. ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Cuál es su contexto
social, que era una ciudad, su centro era de inmoralidad. En un mundo antiguo, era una ciudad, hermano, donde la sexualidad era desenfrenada. Inclusive la prostitución era como una religión, porque había una diosa llamada Afrodita. Sí, las prostitutas de vamos a adorar a mi Dios. Para ella era un culto. Ahora, es por eso que el apóstol Pablo le hace un llamado a la iglesia que no se contamine con la inmoralidad de la sociedad. En este texto, escuche bien, el versículo 2 dice: y la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el texto encontramos dos puntos muy importantes para la iglesia que todo cristiano debe comprender: que somos santificados y somos llamados a ser santos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Qué significa la palabra santificado? Santificado viene de la palabra santificado. Proviene del griego agiazo, que significa ser hecho santo o apartado. Los creyentes son santificados al aceptar ¿a quién? A Cristo como su Señor y Salvador, recibiendo la justificación y el perdón del pecado. Cuando alguien acepta a Cristo, en ese momento es justificado. Cristo entra en él, lo justifica. Si esa verdad muere en ese momento, ¿dónde va? ¿Quién van a ver a Dios? La Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. Sin santidad, eso mismo, nadie verá a Dios. Pero en la santidad en Cristo. La santidad en Cristo. Ahora, los creyentes son santificados al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, recibiendo la justificación y el perdón de su pecado. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 6, 9 y 11? Se lo leo, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los dioses? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Ahora, ¿de qué estaba llenada la iglesia? Oye, gente que era fornicario, gente que era adúltera, gente que era afeminada, gente que se echaba con los obreros, gente ladrones, ávaros. Ese le voy a preguntar, eso que dice que se echan con varones y los afeminados, No, son dos cosas distintas. Un afeminado puede ser alguien que se viste de mujer, pero nunca se cuesta con hombres. Tienen no, pero también hay personas que tienen gesto así, pero no son. por eso, afeminado. Tienen gesto, porque de repente se quedan con pura agenda. O por tu comportamiento. Tener, Pero, claro, es falta de mono, pero el afeminado como tal, que dice Pablo, es como el que se viste de mujer y hace cositas, ¿se me entiende? Por eso le hace diferencia el que se echa con hombres. Porque pues, ay, yo tanto se te bien porque no, también estás metiendo en el contexto, no vas a heredar el reino de los cielos. no anda bien vestido, pero se Y no, que sea gente dentro del reino, yo puedo portar un pantalón pegadito y eso me puede dar que te dé para cuidado. Eso no es tuyo, estás como vistiéndote como afeminado. Y la gente, pero estás mostrando eso. Porque ¿quién te puede decir a ti que te estás vistiendo como... Oye, pues, yo me siento bien, pero no, viste como un pantalón de mujer, ¿qué te pasa, chico? Es que yo me siento bien. Yo, entonces me dice, pero yo soy varón, me siento bien, pero el pantalón me está haciendo sentir, o está como queriendo vestir así. Ahora, miren lo que había, dice, no saben que los entonces dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Ahora, la palabra santificación
también hace referencia a los creyentes que han sido apartados y separados para Dios. Colosenses 1, 12, 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, espiritualmente, ya no somos parte de este mundo. Espiritualmente, ¿por qué? Porque hemos sido santificados para formar parte del pueblo de Dios. ¿Por qué digo espiritualmente, hermano? Porque actualmente usted todavía interacciona con el mundo. Porque la gente tiene un concepto de que santificado, apartado, no hable con él, es mundano, no hable con él. ¿Y cómo se le predica entonces? ¿Cómo usted le hace llegar a esa persona el mensaje de Cristo? Entonces usted es santificado espiritualmente. Porque ¿quién se salva? Pero ¿quién se va para el cielo? ¿Su cuerpo o su alma? Como decían, el espíritu te santifica y el espíritu domina el alma y santifica el alma. Porque la lucha está entre el alma y el espíritu y el alma en contra del cuerpo. Porque el cuerpo la revela, es la demostración de lo que el alma tiene. Y ese es el cuerpo, somos el vínculo. Nosotros no somos espirituales, nosotros somos cuerpo. El cuerpo es el derecho que usted y yo tenemos para ser visible. Porque usted es un espíritu, usted lo ve. Porque la persona cuando muere, usted lo ve. Se murió y ves el cuerpo inerte allí. Ahora, los hijos de Dios ya hemos sido santificados. Pero tenemos que comprender esto, hermano, que la vida de cristiano es un camino de santificación. Es un camino de santificación, donde usted y yo debemos crecer en obediencia por medio del temor a Dios y en nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Porque que dice 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la santidad hay que perfeccionarla. Perfeccionarla en el temor de Dios. Y Dios nos llamó a ser ¿qué? Santo. Es por eso, hermano, que Dios nos ha provisto de herramientas, nos ha provisto que cada uno podamos ¿qué? Cumplir con ese llamado. Primero, no dejemos de ¿qué? Dejar su palabra. Porque Jesús dijo en Juan 17, por sus palabras fueron limpios. Santifícalo en tu palabra es verdad, dice la Biblia, ¿no? Ahora la pregunta es, humanamente, ¿cómo usted se limpia? ¿Con qué? Ahora la pregunta es, ¿el agua queda en usted, hermano? ¿El agua queda en usted? ¿Qué hace el agua? Ahora la gente dice, ¿por qué la palabra? Yo la escuché y no quedó en mí. Si la palabra te limpia. La palabra es un efecto cuando entra en ti. Aunque no la veas, sí hace un efecto. Porque la verdad hace también. Porque yo me baño y yo no sé, ¿para qué ando todo el tiempo? Yo busco ¿qué? Secarme. Porque ya sentí que ya yo me bañé, me limpié y me seco. El agua hace el efecto que va a hacer. Ahora la palabra hace el efecto. Porque dice, tu palabra, en tu palabra lo he limpiado. Quiere decir que la palabra hace un efecto. Porque dice, pero se me olvidó. Ella hace un efecto en ti. ¿Cuántos lo creen así? Y hay un dominio propio en nosotros. Porque dice la Biblia, porque Dios no nos llamó a ser cobarde, sino que Dios nos dio poder, amor y dominio propio. Ahora entendamos esto, como iglesia, como hijos de Dios, somos llamados a vivir en santidad en un mundo y en una sociedad llena de pecado, de inmoralidad, de maldad, de todo eso. Ahora usted piensa, yo quiero que usted haga la diferencia. La iglesia de Corintios es como el tiempo de ahorita. No hablo de iglesia, perdón, corrijo. La sociedad de Corintios. Sí, se parece a lo de hoy. Dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Y dónde Pablo dijo eso? ¿A quién se lo dijo? ¿A qué iglesia?
Donde abunda el pecado, sobreabunda. Eso lo dijo a la iglesia en Roma, a los Romanos 5:20. Y es algo que estaba allí. Por eso, cada iglesia, a cada lugar donde la iglesia fue plantada, tenía algo con que lidiar. La iglesia de Éfeso tenía que una diosa llamada Diana. Era como los barquisimetales. Los atenienses adoraban a todo el mundo. Los griegos no decían, por si acaso, a Dios no conocido. Por si acaso no pierden Dios. Ateísmo es un solo Dios. Y eran pluriteístas, se llama esa palabra. Pluriteístas, no varios dioses. Esa es la palabra que está buscando ahora. Y Pablo dijo, ay, aquí está el momento. Ven acá. Este Dios no conocido que yo predico. Ah, sí, aquí tú seguidor del que Dios no conocido. Véngase. ¿Cómo se predicó? Porque Pablo dice, caminó por el Europa, porque lo el Dios de este, Dios de Ana, ¿dónde está Pedro Felipe? ¿Dónde está esto? Da mucho a Dios. Y cuando, ay, mira, Dios no conocido. Ven acá. Aquí está uno. Yo debo aplicar sobre este. Ese que sirvo yo. Véngase para acá todo. ¿Sí me entiende? Lo que se llama nunca perder el tiempo. Y siempre hay un espacio para ti. ¿Cuánto lo crees? Lo que está preparado. Y Pablo llegó a convencer filósofos ahí. Lo que pasa es que llegó un momento que ellos dijeron, cuando escuchaban a Pablo, se quedaban así, pero cuando Pablo dijo, la resurrección de los muertos, ay no, se echó a perder Pablo. Hasta ahí va bien. Pero ¿cómo vas a hablar que un muerto resucita? Y Pablo dijo, sí, resucita en Cristo. No, eso nos trastorna. No, después hablamos, dijeron. Después hablamos de ese tema porque, no, está bien iba, está chévere, está bonito todo lo que dice, pero cuando dices que los muertos resucitan, no, eso no cuadra. No cuadra en la mente humana, pero en Dios sí cuadra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es necesario saberlo. Ahora, ¿qué dice la Biblia que nosotros somos? Si usted está en un mundo de una sociedad llena de pecado, inmoralidad, maldad, ahí nos hace recordar la Biblia que usted y yo somos ¿qué? Sal y luz de este mundo. Dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Dice que va a ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Usted sabe qué la puede hollar? Pisar. Y si usted pisa la sal, es porque no sirve. Cuando usted ve a alguien pisando la sal, dice, no, la sal no sirve, ya la pisaron. Ya perdió su sabor, no da el gusto. Pero la playa no pisa la sal y sigue salada. No, pero es que usted, esa es la harina con sal, ese no es el proceso de la sal como tal. Porque tú no vas a llenar unas carotas con harinita. Ahora, escuche bien. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder.